Muy buenos días, hoy trataremos el tema de trauma craneoencefálico primera parte, del libro de ATLS, es una guía elemental y completa para el examen de residencia médica. Trauma craneoencefálico. Las lesiones craneoencefálicas son frecuentes en los departamentos de urgencias. Muchos pacientes con TCE severo fallecen antes de llegar al hospital, y una alta proporción de las muertes prehospitalarias relacionadas con trauma presenta lesión craneoencefálica. De los pacientes que reciben atención médica, aproximadamente el 75% presenta lesiones leves, el 15% moderadas y el 10% severas. El TCE ocasiona numerosas hospitalizaciones y muertes, además de una importante carga para los sistemas de salud. Los sobrevivientes pueden presentar discapacidades neuropsicológicas persistentes, con alteraciones que afectan el trabajo y las actividades sociales. Una proporción importante desarrolla discapacidad a largo plazo y, en los casos moderados a severos, muchos pacientes requieren rehabilitación. Incluso una reducción pequeña de la morbilidad y mortalidad posterior a una lesión cerebral puede producir un impacto relevante en salud pública. El objetivo primario del tratamiento es prevenir la lesión cerebral secundaria. La medida más importante para limitarla consiste en asegurar una oxigenación adecuada y mantener una presión arterial suficiente para garantizar una buena perfusión cerebral. Luego del manejo inicial según ABSDE, los pacientes con TCE que requieren atención en un centro de trauma deben ser trasladados sin demora. Cuando existe capacidad neuroquirúrgica, es fundamental identificar lesiones con efecto de masa que necesiten evacuación quirúrgica. Esto se logra mediante la obtención rápida de una tomografía computarizada de cráneo, TAC. Sin embargo, la realización de la TAC no debe retrasar el traslado hacia un centro de trauma donde pueda efectuarse una intervención neuroquirúrgica inmediata y definitiva. El triage del paciente con lesión cerebral depende de la gravedad del TCE y de los hospitales disponibles en la comunidad. Los hospitales sin cobertura neuroquirúrgica deben contar previamente con acuerdos de traslado hacia centros de mayor nivel de atención. Durante el tratamiento debe realizarse una consulta temprana con neurocirugía. El cuadro 6A1 presenta información clave para la comunicación con el neurocirujano acerca de un paciente con TCE. Cuadro 6A1. Consulta neuroquirúrgica para pacientes con TCE. Al consultar a neurocirugía por un paciente con TCE, se debe comunicar la edad del paciente, el mecanismo y el tiempo transcurrido desde la lesión. Debe informarse el estado respiratorio y cardiovascular, especialmente la presión arterial y la saturación de oxígeno. También deben describirse los resultados del examen neurológico, incluyendo la escala de coma de Glasgow, ECG, en particular la respuesta motora, el tamaño pupilar y los reflejos pupilares a la luz. Se debe comunicar la presencia de cualquier déficit neurológico, la sospecha de un estado neuromuscular anormal y las lesiones asociadas, especificando su tipo. Deben reportarse los resultados de los estudios diagnósticos, particularmente la TAC cuando esté disponible, así como el tratamiento administrado para la hipotensión o la hipoxia y el uso de anticoagulantes. Revisión anatómica. La anatomía craneal comprende el cuero cabelludo, el cráneo, las meninges, el encéfalo, el sistema ventricular y los compartimientos intracraneales, figura 6A1. Cuero cabelludo. El cuero cabelludo tiene abundante irrigación, por lo que sus laceraciones pueden causar pérdidas sanguíneas importantes, shock hemorrágico e incluso muerte. El riesgo aumenta en pacientes sometidos a traslados prolongados. Cráneo. La base del cráneo es irregular y puede producir lesiones cuando el cerebro se desplaza dentro de la cavidad craneal durante los movimientos de aceleración y desaceleración del trauma. La fosa anterior contiene los lóbulos frontales, la fosa media, los lóbulos temporales, y la fosa posterior alberga la porción inferior del tallo cerebral y el cerebelo. Figura 6A1 resumen de la anatomía craneal. Las flechas representan la producción, circulación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Meninges. Las meninges recubren el cerebro y están formadas por tres capas, dura madre, aracnoides y pia madre, figura 6A2. La dura madre es una membrana fibrosa firmemente adherida a la superficie interna del cráneo.
En determinados sitios se divide en dos hojas que rodean los senos venosos, encargados del principal drenaje venoso cerebral. El seno sagital superior drena hacia los senos transversos y sigmoideos bilaterales, habitualmente más largos en el lado derecho. La lesión de estos senos venosos puede provocar hemorragia masiva. Las arterias meníngeas se ubican entre la dura madre y la cara interna del cráneo, en el espacio epidural. Las fracturas craneales pueden lesionarlas y originar un hematoma epidural. La arteria más afectada es la arteria meningea media, localizada sobre la fosa temporal. La hemorragia arterial expansiva en esta zona puede causar deterioro rápido y muerte. Los hematomas epidurales también pueden originarse por lesiones de los senos durales o fracturas craneales. En estos casos suelen expandirse más lentamente y ejercer menor presión sobre el cerebro subyacente. Sin embargo, la mayoría representan emergencias potencialmente mortales y requieren valoración neuroquirúrgica inmediata. La aracnoides es una capa fina y transparente situada por debajo de la dura madre. Entre ambas existe un espacio potencial, denominado espacio subderral, donde puede ocurrir hemorragia. En el trauma craneoencefálico pueden desgarrarse las venas que conectan la superficie cerebral con los senos venosos durales, formando un hematoma subderral. La pia madre está firmemente adherida a la superficie del cerebro. El líquido cefalorraquídeo llena el espacio subaracnoideo, ubicado entre la aracnoides y la pia madre, y amortigua el cerebro y la médula espinal. La hemorragia subaracnoidea ocurre cuando hay sangrado hacia este espacio y suele asociarse con contusión cerebral y lesiones de vasos sanguíneos mayores en la base del cerebro. Figura 6a2. Las tres capas de las meninges son, dura madre, aracnoides y pia madre. Encéfalo. El encéfalo está formado por el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo. El cerebro se divide en hemisferio derecho e izquierdo, separados por la hoz del cerebro. El hemisferio izquierdo contiene los centros del lenguaje en prácticamente todas las personas diestras y en más del 85% de las personas zurdas. El lóbulo frontal controla las funciones ejecutivas, las emociones y la función motora. En el hemisferio dominante también regula la expresión del habla. El lóbulo parietal dirige la función sensorial y la orientación espacial. El lóbulo temporal interviene en determinadas funciones de la memoria y el lóbulo occipital es responsable de la visión. El tallo cerebral está constituido por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia contienen el sistema reticular activador, responsable del estado de alerta. Los centros cardiorrespiratorios vitales se localizan en el bulbo raquídeo, el cual continúa inferiormente con la médula espinal. Incluso lesiones pequeñas del tallo cerebral pueden producir déficits neurológicos graves. El cerebelo se encarga principalmente de la coordinación y el equilibrio. Se proyecta posteriormente en la fosa posterior y mantiene conexiones con la médula espinal, el tallo cerebral y los hemisferios cerebrales. Sistema ventricular. Los ventrículos son espacios y acueductos intracerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo. El LCR se produce continuamente dentro de los ventrículos y se absorbe sobre la superficie cerebral. La presencia de sangre en el LCR puede impedir su reabsorción y elevar la presión intracraneal. El edema cerebral y las lesiones con efecto de masa, como los hematomas, pueden producir borramiento o desplazamiento de los ventrículos, que normalmente son simétricos. Estas alteraciones pueden identificarse en una tomografía computarizada de cráneo. Compartimentos intracraneales. Los tabiques meníngeos firmes separan el cerebro en regiones. La tienda del cerebelo divide la cavidad craneal en compartimentos supratentorial e infratentorial. El mesencéfalo atraviesa una abertura denominada hiato o muesca tentorial. El nervio oculomotor o tercer par craneal discurre junto al borde del tentorio y puede comprimirse contra este durante la herniación del lóbulo temporal. Las fibras parasimpáticas encargadas de contraer la pupila se encuentran en la superficie del tercer par craneal. Su compresión provoca dilatación pupilar por actividad simpática no inhibida, denominada midriasis, figura 6a3. Figura 6a3. Pupilas asimétricas, la izquierda mayor a la derecha. La región que habitualmente se hernia a través de la muesca tentorial es la porción medial del lóbulo temporal, denominada uncus, figura 6a4.
La herniación uncal también comprime el tracto corticoespinal o piramidal a nivel del mesencéfalo. Como las fibras motoras cruzan al lado opuesto en el foramen magno, la compresión mesencefálica produce debilidad del lado contrario del cuerpo, denominada hemiparesia contralateral. La combinación de pupila dilatada ipsilateral y hemiparesia contralateral constituye el signo clásico de herniación uncal. En casos poco frecuentes, una lesión con efecto de masa puede desplazar el lado opuesto del mesencéfalo contra el borde tentorial, produciendo hemiparesia y pupila dilatada del mismo lado del hematoma. Figura 6a4 herniación lateral, uncal. Una lesión de la arteria meningea media secundaria a una fractura temporal puede causar un hematoma epidurel temporal. El uncus comprime el tronco cerebral superior, involucrando al sistema reticular, disminuye ECG, el nervio oculomotor, cambios en la pupila, y el tracto corticoespinal en el mesencéfalo, hemiparesia contralateral. Muchas gracias, no olvides ver la segunda parte y suscríbete.